Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el martes 22 de julio. Es el martes de la semana número 16 del tiempo ordinario. En este programa no usamos las lecturas de los santos y santas porque nos distraemos y perdemos el hilo conductor, en este caso del orden correlativo de las lecturas. Por esto yo me doy el permiso de no reflexionar las lecturas de la fiesta de los santos y santas. Y en la primera parte les quiero primero admirar y agradecer que estén en este programa. Pero segundo es que quiero que hagamos un gran esfuerzo, porque lo que vamos a escuchar de Monseñor Romero no es nada sencillo. Y se los digo después de, por decir algo, 30 años de haber sido ordenado sacerdote. Yo sigo escuchando las mismas predicaciones como si nunca Monseñor Romero hubiera dado estas enseñanzas. Oigamos a Monseñor. En primer lugar, la Iglesia ha comprendido que vivía un poco de espalda al mundo y se convierte para dialogar con el mundo. Y en el Concilio Vaticano II escribe toda una hermosa constitución que se llama así: la Iglesia en el mundo actual. La Iglesia no es una extraña del mundo. Todo lo humano toca su corazón y ella siente que ha de convertirse a un diálogo más evidente con este mundo que le debe de interesar. Son ustedes, sobre todo los pobres, los que sufren, los que son atropellados, los marginados, los sin voz. Y la Iglesia se identifica con ese mundo que sufre, pero no exclusivamente, con todos los hombres que construyen el mundo. Porque esta es la segunda manera de presentar el cambio actual. Vivíamos como dos historias paralelas que solamente se encontrarán allá después de la muerte. Y se predicaba a la historia de la tierra, a la historia de la patria, como un conformismo, como un algo que no me interesaba viendo al cielo. Pero la Iglesia, reflexionando que la Biblia misma no es otra cosa que la historia de un pueblo, pero toda ella trenzada con la historia de la salvación, toda ella penetrada del designio salvador de Cristo, ha concluido que no hay historia profana e historia de la salvación, sino que la historia de todo pueblo es el marco concreto en que Dios quiere salvar ese pueblo por medio de su Iglesia. Y la Iglesia se identifica con esa historia. Y la Iglesia marcha con la historia. Y les dice a los salvadoreños: tenemos que salvarnos con nuestra propia historia, pero una historia que está toda ella penetrada de la luz de la salvación, de la esperanza cristiana. Y toda la historia del Salvador y toda su política y toda su economía y todo lo que constituye la vida concreta de los salvadoreños tiene que iluminarse con la fe. No tiene que haber un divorcio. Tiene que ser la historia de la patria penetrada del designio de Dios para vivirla con fe y con esperanza, con una historia que nos lleva a la salvación en Cristo. Un amigo en Panamá decía: esta es una barbaridad muy bárbara. Es que estas son dos segmentos nada más de las que está hablando Monseñor Romero. Primero, que la Iglesia estaba de espaldas al mundo.
y lo otro es a la unidad de la historia. Eso, las dos cosas son una barbaridad muy bárbara. Y es verdad lo que les decía en la introducción. Después de 45 años que Monseñor Romero dijo esto, estamos en el 77, prácticamente son 48 años de que él dijo estas palabras. Y usted viene y escucha, la iglesia estaba de espaldas al mundo. ¿Y hoy? Es decir, cuando evaluamos después de 48 años que Monseñor Romero dijo esto, usted dice, ¿y hoy? O sea, en la expresión de Monseñor Romero, la iglesia estaba de espaldas al mundo, y Monseñor lo que hizo fue meterse en el mundo, según lo manda el Vaticano II, se mete en el mundo y lo acusan de marxista, comunista, y nos lo matan porque decidió no estar de espaldas al mundo, sino metido en el mundo. Primera cosa, es una barbaridad muy bárbara. ¿Cuál es el delito? ¿La iglesia tiene que estar de espaldas al mundo? Aquí está la religión, aquí está la política, no, la iglesia está en el mundo hace 48 años. Esta es una barbaridad muy bárbara. Y la otra, y no me digan, y por favor los que me están escuchando o viendo, no me digan que esto no es verdad. Yo voy a veces a las parroquias, las iglesias evangélicas generalmente manejan ese tipo de discurso. Aquí va la historia mundana y aquí va la historia sagrada. Dos historias. Allá va la política, los partidos, los gobiernos, las élites empresariales, y aquí va el culto, la misa, el rezo, las procesiones. No, dice Monseñor, esas dos historias son una sola, hay una unidad en la historia. Es una barbaridad muy bárbara. Por eso Monseñor, con toda autoridad, dice, qué bonito. De lunes a sábado te exploto, te maltrato, no te pago lo justo, te ofendo, te miento, te violo. Y el domingo estoy con los ojitos cerrados y aplaudiendo y cantando y dando 5 centavos de limosna. ¡Qué estupidez! Eso lo dice Monseñor Romero. Misas, cultos bien bonitos, semanas injustas. Es que Monseñor Romero dice barbaridades muy bárbaras. Por eso, en esta homilía, 6 de agosto de 1977, es una barbaridad muy bárbara para los oídos que escuchan a Monseñor, incluso para sus compañeros obispos, excepto Monseñor Rivera y Damas, que está ahí sentado junto con él, el único de la conferencia episcopal. Los otros 4 enemigos de Monseñor, incluido el nuncio. Y Monseñor Romero está diciendo cosas que hasta hoy mucha gente no logra asimilar. Prefieren que la iglesia esté de espaldas al mundo. No le importa lo que pasa en la sociedad. Usted evalúe dónde vive usted. Mire si su párroco, mire si su pastor se preocupa de lo que pasa ahí a su alrededor. Ordinariamente, los pastores, curas, obispos están de espaldas al mundo, pero el Vaticano II mandó a no darle la espalda al mundo, sino a meterse en el mundo. Después del Vaticano II vino Medellín, opción preferencial por los pobres, y vino Puebla, ratifica la opción preferencial por los pobres. ¿Y dónde está la iglesia con los pobres hoy? La iglesia de espaldas al mundo. Y peor, cuando se predica, se conciben 2 realidades: la realidad política, económica y la realidad sagrada. A mí me consta que estos discursos, yo fui catequista como seminarista
Y lo que nos enseñaban era eso. Allá arriba la historia profana y aquí abajo la historia de la salvación. ¿Y cuándo se juntan las dos historias? Eso nunca nos lo enseñaban. Pero al tener ahora la homilía de Monseñor Romero, 6 de agosto de 1977, ni de espaldas al mundo, ni dos historias, una sola. Unidad en la historia. Es que Dios quiere salvarnos en nuestra historia, no cuando nos muramos. Esto lo dice bien categóricamente Monseñor Romero. Hay que esperar la muerte para ver la salvación. No, aquí hay que ver la salvación. Fíjese que estamos en 1977 y en la medida que vamos avanzando, vamos a ir dándonos cuenta que Monseñor Romero realmente, como les decía, Monseñor Romero fue un profeta de Dios. Otra cosa es que la iglesia lo reconozca. Esa es otra cosa. Pero que Monseñor Romero fue profeta de Dios, claro. Nada de andar de espaldas al mundo, nada de andar con dos historias. Solo hay una. Aquí se peca y aquí se salva. Es que no hay otra opción. No es hasta que nos muramos. No, aquí. Por eso, por muy bueno que sea un gobierno X cualquiera, por muy bueno, si no toma en cuenta, y Monseñor lo va a decir más adelante, si no toma en cuenta la trascendencia, el gobierno está equivocado. Porque el gobierno no solo debe buscar que la gente tenga barato el pasaje, que tenga, en este caso, la seguridad, también tiene que buscar el gobierno que no haya dualidades, que haya una sola integración y que los gobiernos verdaderamente sean cristianos. Pero esta es una demanda histórica, milenaria. Es que no, yo me dedico a las cosas temporales y ustedes dedíquense a las cosas espirituales. Eso hace rato quedó aburrido. Concilio Vaticano II, 1962, 1965. No hay dos historias, una sola. Lo enseñó Monseñor y lo enseñó el Vaticano II. Me emociona hablar sobre esto porque yo soy consciente que lo que hay en el entorno son las dos cosas: iglesia de espaldas al mundo y dos historias que nunca se unifican. Vamos a seguir estudiando a Monseñor. La lectura, como les digo, no usamos la lectura del santo, Santa María Magdalena, pero si me pongo a leer la lectura de Santa María Magdalena, el Cantar de los Cantares y Juan 20, entonces nos distraemos, como aquel chascarrillo que cuentan que había un señor que le fue a pedir a San Antonio del Monte que le concediera un negocio donde iba a ganar como 20 millones. Y llega un pobrecito a decirle: San Antonio bendito, no tengo para el recibo de luz. Y el tipo se le queda viendo al campesino y le dice: ¿cuánto es el recibo de luz? $20. Aquí están los 20, andate, no me distraigas a mi santo, déjamelo. Y no, yo no me distraigo, de verdad, lo digo con corazón. No me gusta distraerme. Si me pongo a reflexionar la lectura de los santos, perdemos el hilo. Y oiga usted la lectura de hoy, Éxodo 14, versículo 21 hasta el capítulo 15, versículo 1. Dice lo siguiente: Moisés extendió la mano sobre el mar. El Señor hizo retirarse al mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar quedó seco y las aguas se dividieron en dos. Los israelitas entraron por el mar a pie, sin mojarse, y las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios, persiguiéndolos, entraron detrás de ellos por el mar, con los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. De madrugada, miró el Señor desde la columna de fuego y de nubes y desbarató al ejército egipcio. Trabó las ruedas de los carros, haciéndolos avanzar pesadamente.
Los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas porque el Señor combate por ellos contra Egipto. Pero Dios dijo a Moisés: tiende tu mano sobre el mar, y las aguas se volverán contra los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés tendió su mano sobre el mar. Al despuntar el día, el mar recobró su estado ordinario. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con las aguas, y el Señor arrojó a los egipcios en medio del mar. Las aguas, al reunirse, cubrieron carros, jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar persiguiendo a Israel, y no escapó uno solo. Pero los israelitas pasaron por el mar a pie sin mojarse, mientras las aguas les hacían de muralla derecha e izquierda. Aquel día el Señor libró a los israelitas de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Los israelitas vieron la mano magnífica de Dios y lo que hizo a los egipcios. Así, Israel respetó al Señor y tuvo confianza en Él y en Moisés, su servidor. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este canto al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De nuevo, como yo me siento en confianza hablando con ustedes, quiero proponerles las dos maneras de interpretar ese texto. Una es lo que está escrito así. Cuando somos fundamentalistas, bueno, así está escrito, así sucedió. Y la otra interpretación es que Dios ha instruido, ha inspirado, ha acompañado a Moisés, y Moisés ha sabido por dónde guiar a este pueblo. No le digo que se haga de la interpretación segunda, puede quedarse usted con la interpretación primera. Es maravilloso. Y como la industria cinematográfica que se llama Hollywood nos ha instruido en esto, maravilloso. Imagínese usted que Moisés levanta el bastón y se abra el mar, y entonces una gran muralla de agua a la derecha, otra a la izquierda, y yo voy en medio viendo los chimbolos, los tiburones, las ballenas, y yo voy en medio. Eso es Hollywood. Es una película. El texto, cuando usted lo escucha, lo medita, lo escudriña, lo saca por pedazos, usted puede entender que hay una segunda opción de interpretación. Egipto es un imperio. Egipto es experto en el río Nilo. Esa es la fuente de su agricultura. El triángulo del río Nilo, el delta del río Nilo, es donde está toda la producción, abundancia de agua. Pero Egipto no es experto en mar. Los expertos en mar eran los fenicios, no Egipto. Moisés, que tuvo que huir de Egipto y pasó por muchos lugares, Moisés sí conocía los recovecos por donde se puede pasar. El mar, como lo describe el texto, en algunos momentos tiene una neblina espesa. Los egipcios vienen siguiendo a los israelitas. Pues sí. 600 carros, un montón de jinetes, todo un ejército. Los generales más notables, ahí están. Pero Moisés, ¿se acuerda que le dije? Con su picardía,
Y Dios, con su picardía, las dos picardías juntas, hacen que Moisés le diga: "Shh, por ahí no, por aquí", como un guía en el desierto, como un beduino. Eran 600,000 hombres más las familias. Pero Moisés sabía por dónde, y a la hora exacta el mar baja su marea y el pueblo pasa tranquilo. Pero caminen, porque dentro de poco el agua vuelve a su nivel. Usted va a la playa y sabe que a veces el mar está hasta allá adentro, 200 metros atrás. Y cuando siente usted el agua le llegó a los pies, es que ya pasaron 6 horas. Los ciclos son así: la marea alta y la marea baja, el ordinario. Los egipcios no entendían de esto. Ellos, por ir siguiendo a los israelitas, creyeron como si fuera suelo firme y se metieron en arena floja. Se le trababan las ruedas, y como vaya usted a la playa con un par de bueyes y una carreta, esa carreta se hunde por sus llantas. Yo he andado en carro en la orilla de la playa. La llanta tiene que ser ancha. Una llanta de carreta, de carros de guerra del faraón, se hunde, lógicamente. Y cuando quisieron salir, les llegó la hora de la marea alta. Todos se ahogaron. Lo más lógico es la segunda interpretación. ¿Puede usted quedarse con la primera? No es problema. Pero Moisés sabía a qué hora podía pasar sin tener problema con la marea y por dónde. Los egipcios no sabían eso. Pero para el pueblo de Israel esto es una epopeya, es un acto, y realmente es un acto de liberación. Ya sea que haya sucedido, como dice Hollywood, una gran muralla a la izquierda y una gran muralla a la derecha, ahí se ven los pescados y yo voy aquí. Haya pasado como dice Hollywood en sus películas, o haya pasado como le estoy diciendo en la segunda interpretación, la picardía de Moisés hizo que caminaran por donde no se van a mojar, no se van a ahogar, porque ahí no solamente van gente robusta como Moisés, va gente también anciana, van niños, va todo el ganado. Lo importante de las dos interpretaciones es que Dios, a partir de aquí, se despide, Israel se despide de los egipcios. Hasta ahí llegó el imperio egipcio. No nos vas a oprimir más. Ya pusimos los pies fuera del imperio egipcio. Estamos en el desierto. Ya somos libres. Y por eso el canto que viene a continuación es: mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Así, este es el canto de guerra, canto de victoria del pueblo de Israel. Ya pusimos los pies en la arena, ya no somos esclavos en Egipto. Se acabó esa esclavitud de 430 años. Epopeya. Para la historia, Dios, por medio de Moisés, sacó a ese pueblo de Israel, a esas 12 tribus, las sacó de Egipto y las ha puesto en el desierto. Vamos a acompañar a este pueblo en adelante en este desierto. Hoy vamos a terminar el capítulo 12 de Mateo. Termina, hay una conclusión traviesa de Mateo. Y mañana estaremos estudiando ya las parábolas del reino según Mateo. Mateo 12, 46 al 50 dice lo siguiente: todavía estaba hablando a la multitud cuando se presentaron su madre y sus hermanos que estaban afuera, deseosos de hablar con él. Uno le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están fuera y desean hablar contigo. Él contestó al que se lo decía: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: ahí están mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre del cielo,
ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay un debate histórico, debate histórico. ¿María tuvo más hijos? Si usted es católico dice, no. Si usted es protestante, ahí dice, ahí está. Andaba con otros muchachos ahí. Yo me río porque la vida no es para pelear si tuvo o no tuvo más hijos la Virgen María. La Iglesia maneja una figura que se llama dogma. Todo lo que no está escrito en la Biblia y la Iglesia siente que el pueblo debe saber, lo define con un dogma. Ya les he explicado, algunos de ustedes son nuevos en este programa, pero ya les he explicado más de alguna vez que hay unas corrientes del cristianismo naciente, comenzando el cristianismo, que decían que Jesús era solo hombre y otros decían que Jesús era solo Dios. ¿A quién le hace caso a usted? ¿Es solo hombre o solo Dios? Y las dos corrientes eran irreconciliables y cada uno tenía sus argumentos. Pero llega la Iglesia en el Concilio de Nicea y dice: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Punto. Ahora viene el debate. Y María, la Virgen María, ¿es mamá solo del hombre o también mamá del Dios? Otro debate. Hasta que, igual en Nicea, se proclama Santa María, Madre de Dios. Madre de Dios. Y todas las iglesias protestantes, ve, eso no es cierto. Entonces María es solo la madre de la mitad de Jesús hombre. Sí, así es. Bueno, entonces usted no acepta el dogma que María es Santa María, Madre de Dios. Sí acepta la primera parte, Dios te salve María, o la frase Ave María, porque ave se le decía solo al César, Ave César, y el ángel le dice Ave María. Esa parte sí la acepta usted. Y el complemento con Isabel, Dios te salve María, o Ave María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, la frase del ángel Gabriel. Y Santa Isabel, bendito es el fruto de tu vientre. Pero la segunda parte ya es un dogma. Santa María, Madre de Dios. Muchos no están de acuerdo. El debate es histórico. ¿María tuvo más hijos o María no tuvo más hijos? El dogma dice que María es virgen antes, en y después del parto. Dogma. Eso no está en la Biblia. Dogma. Los católicos aceptamos y rezamos a cada momento: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios. Es un dogma. Pero aquí, en Mateo 12, allá te busca tu mamá y tus hermanos. Jesús, en Mateo, que se presenta como el nuevo Moisés, da una afirmación, sin ir a dogmas, da una afirmación: mi madre, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora usted se pregunta, ¿Jesús despreció a mamá María con sus hermanos y sus hermanas? O más bien,
ratificó que María, sea que tenga más hijos o no tenga más hijos, los que llegaron ahí, si cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, son mi madre, mi hermano y mi hermana. Entonces uno se pregunta, ¿y la Virgen María cumplió la voluntad de mi Padre que está en el cielo? Diga usted que no. Atrévase a decir que no. Si usted no dice que no y acepta que María cumplió la voluntad de mi Padre que está en el cielo, entonces María es mamá de Jesús. Pero no solo Jesús hombre, también Jesús Dios. Así que María es madre de Jesús hombre, madre de Jesús Dios, y por lo tanto es Santa María, Madre de Dios. Puede usted no estar de acuerdo conmigo, no se preocupe. Este programa no es proselitista, pero este es el remache que pone Mateo. Después de haber caminado ya bastantes capítulos, estamos caminando desde el capítulo 5, 6, 7, que fue el Sermón de la Montaña, el 8, el 9, que son interludios de disputas, de confrontaciones, el 10, que fue el capítulo de la instrucción a los apóstoles, el 11 y el 12, que son antesala de lo que viene para mañana, a partir de mañana, el tercer discurso de las parábolas del reino. Después de todo esto, Jesús, el nuevo Moisés, está construyendo el nuevo pueblo de Dios. Y ese nuevo pueblo de Dios lo constituyen los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No hay otro modo. El reino de Dios se construye, el nuevo pueblo de Dios se construye y se constituye con personas que hagan la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Felicidades a las que se llaman Magdalenas, felicidades a las que celebran esta fiesta, pero aquí preferimos seguir el orden de las lecturas. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.